Hansi Flick no quiere perder más tiempo. El Barcelona necesita reforzar su centro del campo y hay un futbolista de 22 años en la Premier que puede cambiar completamente los planes del club, Alex Scott. Y voy directamente al punto. Yo intentaría ficharlo. No lo traería simplemente para cubrir durante unos meses la ausencia de Frenkie de Jong. Tampoco lo trataría como un parche mientras esperamos a ver qué sucede con Rodri. Si el Barcelona decide moverse por Alex Scott, tiene que hacerlo pensando en algo mucho más grande. El centro del campo de los próximos años. Porque la situación está obligando al Barça a tomar decisiones. Rodri parecía una posibilidad espectacular. Y futbolísticamente lo sigue siendo. Pero una cosa es querer a un jugador y otra conseguir que el Manchester City esté dispuesto a negociar en condiciones asumibles. El Barça no puede construir todo su mercado esperando eternamente una operación que depende de un club que no necesita vender. Y mientras tanto tenemos la lesión de Frenkie. Tenemos una temporada por delante. Tenemos un equipo que quiere competir por absolutamente todo. Flick necesita soluciones. Y ahí Alex Scott empieza a tener muchísimo sentido. Ahora, cuidado. No estoy diciendo que Alex Scott esté fichado por el Barcelona. Tampoco que exista un acuerdo cerrado con el Bournemouth. Cuando hablamos de bombazo confirmado, hablamos de un nombre y un escenario que merece ser analizado dentro de la búsqueda de soluciones para la medular, no de presentar como oficial una contratación que no lo es. Dicho eso, quiero hablar de fútbol. Porque ahí es donde realmente me convence. Alex Scott no es Rodri. No es Frenkie. Y tampoco necesitamos que lo sea. Tiene características propias. Es un centrocampista dinámico, técnico, agresivo en su manera de avanzar con la pelota y capaz de participar en diferentes zonas. Puede recibir. Puede girarse. Puede conducir. Puede romper una primera línea de presión. Puede asociarse en espacios reducidos. Y tiene piernas para trabajar cuando el Barcelona pierde la pelota. Eso último me parece fundamental para Hansi Flick. Porque muchas veces hablamos del Barcelona de Flick solamente pensando en lo que ocurre cuando tenemos la posesión. Pero una parte importantísima de este equipo aparece inmediatamente después de perderla. Presionar. Cerrar espacios. Recuperar. Volver a atacar. Flick necesita centrocampistas que puedan pensar rápido, pero también reaccionar rápido. Y Scott tiene características muy interesantes para ese fútbol. Pero para mí existe un argumento todavía más importante. Pedri. Yo no quiero fichar otro Pedri. Quiero fichar futbolistas que permitan que Pedri sea todavía mejor. Esa diferencia es fundamental. Pedri tiene que recibir en lugares donde pueda hacer daño. Tiene que tener compañeros alrededor capaces de darle líneas de pase, acompañar las jugadas y asumir responsabilidades físicas. No podemos pedirle que haga absolutamente todo. Y ahí Scott podría ofrecer una combinación tremendamente interesante. Imaginen a Pedri recibiendo entre líneas mientras Scott aparece unos metros por detrás ayudando en la progresión. O Scott rompiendo una presión mediante conducción y encontrando a Pedri ya de cara al último tercio. Incluso pueden intercambiar alturas durante el partido. Eso hace que el centro del campo sea menos previsible. Y existe otra cosa que me gusta mucho. Alex Scott no obligaría al Barcelona a jugar siempre de la misma manera. Dependiendo del rival, Flick podría utilizarlo más atrás. En otros partidos podría darle libertad como interior. Podría utilizar su conducción para superar una presión alta. Podría pedirle mayor agresividad sin balón. Eso es exactamente lo que me interesa de un fichaje para este Barcelona. No solamente calidad. Opciones. Porque la temporada es larguísima. Habrá lesiones. Habrá sanciones. Habrá partidos donde necesitemos controlar. Y otros donde tendremos que correr. Un centrocampista moderno tiene que sobrevivir en todos esos escenarios. Scott tiene herramientas para hacerlo. Y aquí aparece su edad. 22 años. Para mí, esto cambia completamente la conversación. Porque Rodri sería una contratación pensando principalmente en conseguir rendimiento inmediato de un futbolista completamente consolidado. Scott representa otra estrategia. Puede ayudar ahora y, al mismo tiempo, crecer junto al resto de nuestra generación. Pedri, Gavi, Lamine. Y todos los jóvenes alrededor de los cuales estamos construyendo este proyecto. Eso significa que no estaríamos solucionando únicamente la temporada 2026 a 2027. Podríamos estar colocando otra pieza para 5, 6, 7 temporadas. Y personalmente creo que el Barcelona necesita empezar a pensar así. No podemos solucionar cada problema gastando una fortuna en el futbolista más famoso disponible.
Tenemos que intentar encontrar al jugador antes de que alcance su precio máximo. Ese es el tipo de operación que puede cambiar la economía deportiva de un club. Ahora, tampoco voy a decir que Alex Scott sería barato. Juega en el Bournemouth. Está en la Premier League. Es joven. Y los clubes ingleses tienen una capacidad económica enorme. El Bournemouth no necesita regalar absolutamente nada. Por eso Deco tendría que hacer primero algo muy sencillo. Preguntar cuánto cuesta. No inventemos cifras. No digamos que va a llegar por 30, 40 o 50 millones sin saber realmente qué exigiría su club. Primero hay que conocer las condiciones. Y después comparar. ¿Cuánto cuesta intentar sacar a Rodri del City? ¿Cuánto puede costar otra alternativa? ¿Cuánto costaría Scott? ¿Y qué operación tiene más sentido pensando no solamente en el próximo partido, sino en los próximos años? Ahí empieza la verdadera dirección deportiva. Y existe además una ventaja que no podemos ignorar. Scott ya conoce la Premier. Tiene solamente 22 años, pero no estamos hablando de un juvenil al que tenemos que enseñar qué significa competir contra futbolistas adultos. Ya conoce intensidad, contacto, presión, velocidad, partidos donde tiene segundos para decidir. Eso no garantiza absolutamente nada en Barcelona. El Camp Nou, la Champions y la obligación de ganar representan otro nivel de presión. Pero sí significa que estamos hablando de un jugador joven que ya ha superado una primera etapa importante de formación competitiva. Y por eso mi opinión es favorable. Yo sí pondría a Alex Scott encima de la mesa de Hansi Flick. Y le haría una pregunta al entrenador. ¿Puedes convertir a este chico en una pieza importante de tu centro del campo? Porque si la respuesta de Flick es sí y el Bournemouth coloca unas condiciones razonables, Deco tiene que moverse. No dentro de 2 temporadas. No después de que otro gigante inglés lo fiche. Ahora. Porque si Alex Scott continúa creciendo y da otro salto a la Premier, podemos encontrarnos muy rápidamente hablando de una operación completamente diferente. Y entonces volveremos a decir: ¡qué pena! Antes era posible. Eso es precisamente lo que el Barcelona tiene que intentar evitar. Pero todavía falta una parte importantísima de este análisis. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que Scott puede aportar. La pregunta realmente complicada es otra. ¿Cuándo Frenkie de Jong vuelva? ¿Dónde juega Alex Scott? Y precisamente ahí creo que encontramos uno de los argumentos más fuertes para defender este fichaje. Y ahí está precisamente una de las razones por las que yo no veo a Alex Scott como un simple sustituto temporal de Frenkie de Jong. Si fichamos a un jugador únicamente porque Frenkie está lesionado, estaremos pensando demasiado pequeño. Scott tiene que llegar para competir. Para darle alternativas a Flick. Y, sobre todo, para conseguir que cuando Frenkie regrese tengamos más soluciones y no un nuevo problema. Porque pueden jugar juntos. Frenkie tiene una capacidad extraordinaria para recibir desde atrás, conducir y superar líneas con la pelota. Scott puede moverse alrededor, aparecer en diferentes alturas, presionar, asociarse y acompañar la progresión. Y después está Pedri. Ahí es donde Flick podría tener algo tremendamente interesante. No estoy diciendo que Frenkie, Scott y Pedri tengan que jugar siempre juntos. Dependiendo del rival, Flick podría modificar completamente el centro del campo. Un día necesitas más control. Otro necesitas piernas. Otro necesitas presión. Otro necesitas romper un bloque bajo. Eso es tener plantilla. Y precisamente por eso creo que sería un error analizar a Scott únicamente desde la lesión de Frenkie. La lesión puede aumentar la urgencia. Pero el fichaje tendría que responder a una necesidad mucho más profunda. El Barcelona necesita construir una medular capaz de competir durante años. Y Scott tiene solamente 22. Eso significa que podría crecer junto a Pedri, Gavi, Lamine y toda esta generación. Ahora bien, hay algo que para mí decidiría definitivamente la operación. El precio. Porque tampoco quiero que pasemos de una negociación dificilísima por Rodri a otra locura económica. Si el Bournemouth coloca una cifra completamente fuera de mercado, me retiro. Así de sencillo. Me gusta Alex Scott. Lo ficharía. Pero no a cualquier precio. Porque precisamente una de las razones para mirar alternativas es evitar quedar atrapados en operaciones imposibles. Y ahí Deco tiene que ser inteligente. Primero preguntar. Después negociar. Y finalmente comparar. No solamente comparar jugadores. Comparar operaciones. Porque quizá Rodri sea actualmente mejor futbolista, pero si para conseguirlo necesitas una cantidad gigantesca mientras Scott puede llegar en unas condiciones mucho más razonables, entonces la decisión deja de ser tan evidente.
El Barcelona no tiene recursos infinitos. Cada euro que colocas en una posición es dinero que no puedes utilizar en otra. Y construir una plantilla también consiste en entender eso. Por eso yo no tendría ninguna obsesión con conseguir obligatoriamente el nombre más grande. Quiero al futbolista que haga mejor al equipo. Y Alex Scott tiene algo que me gusta muchísimo. Todavía podemos imaginar cuánto puede crecer. No estamos comprando solamente lo que es hoy. Estamos apostando por lo que puede convertirse bajo las órdenes de Flick. Y si hay algo que este Barcelona ha demostrado es que un futbolista joven, cuando encuentra confianza, minutos y un contexto adecuado, puede evolucionar rapidísimo. Ahora imaginen a Scott después de 2 temporadas trabajando en este sistema. Conociendo los movimientos de Pedri. Entendiendo cuando Lamine necesita apoyo. Aprendiendo cuándo acelerar y cuándo controlar. Me parece una perspectiva tremendamente atractiva. Por eso, si Rodri continúa complicándose, yo no pasaría todo el verano esperando al Manchester City. Pondría una fecha límite. Si existe una operación razonable, perfecto. Si no existe, cambiamos de objetivo. Porque Flick necesita preparar la temporada, no esperar eternamente una llamada desde Manchester. Y ahí Alex Scott sería uno de mis primeros nombres. No como premio de consolación. No como el jugador que llegó porque Rodri no pudo venir. Eso sería injusto. Lo ficharía porque tiene características para funcionar en este Barcelona. Porque tiene edad. Porque conoce fútbol de máxima intensidad. Porque puede ayudar con balón. Porque puede trabajar sin él. Y porque ofrece a Flick diferentes posibilidades. Mi postura, por tanto, es bastante clara. Si las condiciones económicas son razonables, el Barcelona debería intentar fichar a Alex Scott. Y debería hacerlo antes de que su evolución convierta una operación complicada en una operación imposible. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. Si solamente pudieran elegir uno para este Barcelona, ¿irían hasta el final por Rodri o cambiarían de estrategia e intentarían fichar a Alex Scott? ¿Creen que Scott puede formar un gran centro del campo junto a Pedri? ¿Y qué hacemos cuando Frenkie regrese? Quiero leerlos en los comentarios porque aquí seguramente tendremos opiniones muy diferentes. Dejen un buen like si están disfrutando del contenido, suscríbanse al culé y activen las notificaciones para seguir toda la actualidad del Barcelona. Y antes de marcharse, díganme también desde qué ciudad están viendo el vídeo. Porque quizá estamos mirando hacia Manchester buscando la gran solución, cuando una de las oportunidades más interesantes puede estar esperándonos en Bournemouth. ¡Visca el Barça!